Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Le damos la gloria y la honra al Señor Jesús. Damos la bienvenida a nuestros hermanos que están con nosotros también a través de YouTube, nuestra hermana Ruth Estrada, nuestra hermana Karina de León, nuestra hermana Rubidia Marín y bueno, nuestra hermana Marta que está aquí, que también ya dio su comentario. Gloria a Dios. Y quiero felicitar a la hermana Tania, hizo una llamada para dar su tarea. Gloria a Dios. Una gran bendición. Y la hermana Ruth, pues que la dio el día sábado también. Gloria a Dios. Se agregó el hermano Samuel de León, bienvenido. Y voy a comenzar con la tarea que va a quedar para el siguiente martes. No nos vamos a ir de los 400 años de silencio porque hay muchas cosas que ocurrieron ahí que son importantes, que nosotros las conozcamos para que podamos tener una base de lo que el trasfondo histórico del Nuevo Testamento. Entonces la pregunta sigue siendo ¿qué ocurrió en los 400 años de silencio? Y ahora la parte que vamos a ver es el mundo fue helenizado. El mundo fue helenizado. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo fue obligado a hablar un solo idioma. No importa dónde viviera, ni qué era el idioma natal, estaban en la obligación de hablar griego. ¿Qué ocurrió en los 400 años de silencio? Estamos hablando de el año 325 antes de Cristo, cuando Alejandro el Magno, que su maestro, ¿ustedes se recuerdan quién era el maestro de Alejandro el Magno? Era Sócrates. Y el de Sócrates era Aristóteles. Y entonces la filosofía de Alejandro el Magno estaba basada en la filosofía de ellos. Y por consejo de ellos, Alejandro el Magno comenzó a promover el helenismo. El helenismo es el idioma griego. O sea, por ejemplo, en el Nuevo Testamento encontramos que vinieron unos helenistas y le hablaron al Señor Jesús. Eso quiere decir que vinieron unos de habla griega y le hablaron al Señor Jesús. Amén. En el año 325 antes de Cristo. Ahí comienza la helenización del mundo. 325. Esa es la parte 1, ¿verdad? De la tarea. Sí, y él ya traía la idea de que una vez sentándose como emperador, él iba a helenizar todo el mundo. No lo logró él, porque recordemos que Alejandro el Magno, sí, no lo helenizó él, porque recordemos que él solo vivió 12 años y se murió de bolo. Entonces, pero lo helenizaron los que siguieron después de él. Entonces, la segunda es, la hermana Ruth contestó aquí, dice, es hablar un solo idioma. En este caso era el griego. Y la segunda cosa que quiero que conozcamos que ocurrió en el tiempo de silencio es la traducción que se llama la Septuaginta. La Septuaginta ocurre o se hace en el año 180 antes de Cristo. Septuaginta. Esta es una respuesta a lo que Alejandro el Magno había hecho. Si los judíos ya no iban a hablar su idioma, entonces Dios hizo que a través de los ancianos, los 70 ancianos, por eso se llama
Septuaginta, porque fue traducida por los 70 ancianos de Israel, del hebreo y arameo al griego. Entonces ahí tenemos la primera versión de las Sagradas Escrituras en griego. Recordemos que Flavio Josefo hizo una historia acerca de todo lo que es el Antiguo Testamento, lo tradujo del hebreo y del arameo al latín. Él lo hizo al latín porque era el idioma de los romanos, pero también esos escritos fueron hechos en griego, los de Flavio Josefo. Pero estamos hablando de la Septuaginta, el tiempo de silencio. 180 antes de Cristo, entonces se hace la traducción de los escritos sagrados hebreos y arameos al griego. Estamos en la traducción que se llama en esa estamos todavía. Sí, la Septuaginta, sí. 180 antes de Cristo. Del hebreo y arameo al griego. Y arameo al griego. Y la otra cosa es que se cumplió por primera vez Daniel 9:25, la abominación desoladora. Antíoco Epifanes profanó el altar del sacrificio, sacrificando una puerca en el altar del sacrificio. Es la primera abominación. De Daniel capítulo 9, versículo 25. Ahí se cumple por primera vez la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Recordemos que digo esa primera vez porque Jesús dijo que esa profecía está vigente todavía y que se va a cumplir otra parte de ella en el tiempo de la gran tribulación, porque Él dijo: cuando veáis la abominación en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Antíoco Epifanes profanó el altar del sacrificio, sacrificó una puerca, una cerda, pues un cerdo, profanó el lugar el altar del sacrificio. Ahí tenemos el inicio de los macabeos con eso por cierto, porque Matatías, el padre de los 4 hermanos macabeos, se rebeló en contra de eso y fue que se fue a la montaña y comenzó el tiempo de los macabeos en el altar del sacrificio. El hermano Ramón se hizo presente también. Dios le bendiga. La hermana Tania también está ahí presente. ¿En qué año fue eso? Perdón, pastor. En el año 180, mientras se hacía la traducción al griego, así Antíoco Epifanes profanó el santuario. Y la otra cosa que quiero que aprendamos es que en el año 40 antes de Cristo aparece el primer Herodes de Idumea. Esto es muy importante. Si usted no sabe esto, ay, Señor mío, en el año 40, si no sabe esto, se pierde, no sé, pero muchas cosas acerca de comprender el tiempo en el que se tuvo que cumplir la profecía de nuestro Señor Jesús. Sí, el primer gentil, o sea, Herodes, pues era un gentil y lo ponen como rey en Israel. Y ustedes saben que el Señor le dijo a David: no te faltará varón que se siente en tu trono. Y cuando faltó de la descendencia de David quien se sentara en el trono de Israel, en el año 40 antes de Cristo, que se sentó Herodes el Grande,
Entonces, en ese momento, el Señor cumple su promesa y viene de la descendencia de David, el Mesías, Cristo Jesús. Nuestra hermana Elda también ya está con nosotros. Dios me le bendiga grandemente. Esas son las 4 cosas. Nos hemos tardado bastante porque van escribiendo, pero esto queda grabado aquí. Las 4 cosas que no es solamente eso lo que vamos a aprender en el periodo intertestamentario. Vamos a aprender muchas cosas porque necesitamos saberlas para que nosotros podamos saber qué ocurrió en ese tiempo de silencio, que la palabra del Señor no habla nada acerca de ello. Entonces, en primer lugar decimos el mundo fue helenizado en el año 325 a.C., la Septuaginta se hace en el año 180, el altar del sacrificio es profanado por Antíoco Epifanes en el año 180 y en el año 40 a.C. aparece el primer gentil como rey sobre Israel. Este fue Herodes el Grande, ese era de Idumea. Ahora usted me va a decir, ¿y quiénes son los idumeos? ¿Quiénes son los idumeos? ¿Quién sabe aquí quiénes son los idumeos? ¿O quiénes eran los idumeos? ¿No saben? Se los digo yo. En el capítulo 36 de Génesis, ahí dice que Esaú fue su nombre Edom, y de ahí vienen los edomitas. Y el nombre griego para edomitas es idumeos, o sea, edomitas hebreo son idumeos en griego. Entonces, de Edom, de Esaú, el hermano de Jacob, de ahí se levantó el primer rey gentil sobre la nación de Israel. Si no sabemos todo eso, comenzamos en el Nuevo Testamento, Herodes era el rey de Israel, pero no sabemos quién era Herodes. Y es más, en el Nuevo Testamento dice Herodes el idumeo, pero si no sabe quiénes eran los idumeos, tampoco sabe de qué raza venía. Herodes el idumeo, pero si no sabe que el Señor había prometido a David que no le iba a faltar hombre o varón que se sentara sobre su trono, no, y cuando le falta viene el Mesías, entonces no sabe exactamente cómo el tiempo se va cumpliendo paso a paso en la profecía bíblica. ¿Herodes fue el nombre de la persona o fue como el título? Es un título. Herodes es un título. O sea, de Herodes el Grande en realidad no tenemos el nombre, solamente tenemos de su hijo Arquelao y tenemos también de su nieto Agripa, pero no tenemos el nombre de Herodes el Grande, no tenemos en sí el nombre propio que era de él. Solamente hubieron 3 Herodes, solamente hubo Herodes el Grande, Herodes Antipas y Herodes Agripa. Herodes el Grande fue el que hizo la matanza de niños, Herodes Agripa fue el que decapitó a Jacobo, y Herodes Antipas fue el que decapitó a Jacobo, y Herodes Agripa es el que le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Esos son los únicos 3 Herodes que hubieron, porque la nación de Israel terminó de ser nación en el año 70 después de Cristo. Y de allí volvió a ser nación hasta 1948. O sea, pasó 19 siglos que no era nación. Esa es la tarea, ¿verdad? Y estos libros que están acá también, estos libros están no, let me see. I don't know, pero no los puedo ver ahorita. Pero estos libros
Bueno, se lo voy a decir porque no encuentro la forma de ponerlos ahí en la pantalla. El libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de Sabiduría, el libro de Eclesiástico, el libro de Baruch, incluida la carta de Jeremías y los libros de los Macabeos, todos estos libros ocurrieron en este tiempo que se conoce como el tiempo de silencio. Todos esos libros que mencioné los tiene la Biblia católica, o sea, la Torre Samac, la Nácar Colungas, la Vulgata Latina, tienen todos esos libros que antes mencioné. Ahora también vamos a hacer un repaso de la clase anterior y vamos a ver los últimos dos atributos. Si se recuerdan ustedes cuáles son los últimos dos atributos que vimos. Amén. Los últimos dos característicos que vimos, atributos que vimos, fue que Dios es inmutable y también que Dios es infalible. Amén. Y cuando decimos que Dios es inmutable, ¿qué quiere decir? Amén. Que no cambia. Que no cambia. Y cuando decimos que es infalible, Que no miente. que no miente. Amén. Entonces, esos dos atributos los vimos y aparte vimos también la simiente de la serpiente. En cuanto, hermanos, a la simiente de la serpiente, hay por lo menos dos citas bíblicas más que quiero compartir con ustedes acerca de la simiente de la serpiente. Y esto está en Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 7 y versículo 8, que va a leer nuestra hermana Marta. Amén. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús y dice: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Amén. Entonces, ¿qué dice? Ajá, Miguel y sus ángeles luchaban ¿contra quién? Contra el dragón. ¿Y quién es el dragón? Hasatán, o sea que es la serpiente antigua, ¿verdad? Ese es el dragón. Entonces, cuando vemos esta porción, ¿cuándo va a ocurrir esta porción? Por cierto, ¿cuándo va a ocurrir esta porción? ¿Cuándo se va a llevar a cabo esta profecía? A la mitad de la semana de la gran tribulación, hablando de 3 años y medio. Amén. Y entonces el versículo 9 dice, hermano Noé. Amén, dice así, en el nombre de Jesús. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Entonces ahí tenemos la simiente de la mujer. Y cuando Cristo venga en gloria, al inicio de los 1000 años, ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 y 2, va a ser atado por 1000 años. Y mire que dice acá, hermana Fulvia, el versículo 1 y el versículo 2. La palabra se lee en el nombre de Jesús. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y aprendió al dragón,
la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Amén. Entonces, no se me va a olvidar, está el agua bien heladita para ustedes, hermanos, ahí en el freezer. Gloria a Dios. Y mi esposa preparó unos panes con frijoles y queso para después, bien ricos también. Oh, crema. No, pero sí hay queso también. Sí, amén. Gloria a Dios. Entonces, 3 cosas, dice queso, crema y frijoles. Amén. Entonces, dice que prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Cuándo va a ocurrir esto, dijimos? Bueno, la respuesta no está correcta. No, la respuesta cuando es sacado del cielo es a la mitad de la semana, pero cuando es atado es... Amén. Cuando baje el Señor Jesús, como cuando bajamos nosotros como espectadores. No. Sí, cuando Él venga en su segunda venida en gloria, después de los 7 años. Ha terminado la gran tribulación. Y por último, para concluir con esta parte, que prácticamente es de la clase anterior, mi pregunta es, ¿sabe ustedes quién es el ángel que va a atar? Porque aquí dice que un ángel, pero no dice quién va a ser. ¿Saben ustedes quién va a ser? ¿A dónde dice eso, hermanos? Amén. Entonces vamos a Daniel, el capítulo 12, el versículo 1. Gloria a Dios. Amén. Daniel, el capítulo, aquí está. Capítulo 12, versículo 1. Amén, hermana Camila. Gloria a Dios. Nombre de Jesús. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Amén. Amén. Entonces vemos que esta es la profecía de Daniel. ¿En qué año profetizó esta profecía Daniel? Esto es muy importante, hermanos, que cada uno de nosotros ya vaya conociendo los tiempos. Les voy a enseñar en un momento el examen que van a tener los niños de allá de El Salvador, hermanos, porque nosotros no estamos perdiendo el tiempo, nosotros estamos tratando de que cada cosa vaya siendo asimilada, porque lamentablemente vivimos en un tiempo en donde se ha perdido el espíritu del estudio de la palabra de Dios, y por eso la gente habla cualquier cosa. Y a veces cuando habla también cualquier cosa la gente, el que lo oye sigue hablando cualquier cosa. Por eso necesitamos nosotros tener bases fundamentadas de qué es lo que estamos hablando y cómo se llama, cómo se cumple esa profecía. Por ejemplo, la pregunta que usted me hizo el sábado fue una pregunta muy interesante. Eso ya lo miré yo en Facebook, de que la gente está hablando de que el río Éufrates se está secando y que le está preparando el camino a los reyes del oriente para Armagedón. Cualquier persona que dice y oye eso y lo cree, claramente está desfamiliarizado con las profecías. Ahora, yo no estoy diciendo de que usted no debió haber hecho la pregunta. Usted está en lo correcto al hacer la pregunta. Y yo se la explico y se la expliqué aquel día, de que eso no tiene nada que ver con el tiempo de la gran tribulación, porque en primer lugar va a ser una de las copas de la ira de Dios que va a secar el Éufrates, no va a ser así naturalmente como se está secando hoy. Pero cuando la gente no conoce
la línea de las profecías, el tiempo de las profecías, o sea, no conoce escatología, sucede una cosa y lo aplican a cualquier cosa, así es, y todos los que van oyendo detrás de ellos, van a decir, no, así es, y por eso hoy en día, la verdad, hermanos, con todo respeto les digo, pero vemos poca gente preparada para enseñar, poca gente preparada para enseñar. ¿Por qué? Porque solo van siguiendo lo que los demás dicen, sin tener una base profunda en la palabra de Dios. Pero mi pregunta se quedó, ¿en qué año profetizó Daniel? Amén. No escondan el micrófono. ¿Sería en el 580 a.C. aproximadamente? Ahí comenzó a profetizar él. Él comienza a profetizar en el año 594 a.C. y se extiende hasta la época de Darío. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Darío fue, de hecho, el rey que lo mandó al foso de los leones. O sea que Daniel comienza con los babilónicos, su llamamiento, y lo termina con los medos y los persas, porque Darío ya era rey de Media, quien lo mandó al foso de los leones en sus primeros años. Entonces, aquí a esta profecía, siendo el último pasaje que escribe Daniel, y recordando que acá Daniel ya había recibido la respuesta de las 70 semanas, quiere decir que los 70 años ya habían pasado, porque él levanta las manos en el capítulo 9 al cielo y dice, Señor, yo encontré en el libro del profeta Jeremías que el tiempo de la desolación iba a durar 70 años. Entonces ahora perdona mi pecado, perdona el pecado de mi pueblo y haznos volver de la cautividad. Entonces, después de eso está este pasaje que nosotros estamos viendo. Y entonces, al estar después de esto, este pasaje que nosotros estamos viendo, este pasaje lo vamos a poner en el año 520 antes de Cristo, que es la parte final del ministerio de el profeta Daniel. 520 antes de Cristo. Es la parte final del ministerio del profeta Daniel. Ahora bien, Daniel profetiza de que Miguel va a ser quien va a apresar al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo. Y eso va a ser en la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Juan mira que es un ángel. Daniel ya ha profetizado que es Miguel el que lo va a hacer. Entonces, si nosotros conocemos profecía Antiguo y Nuevo Testamento, a nosotros entonces se nos hace fácil poder interpretar por medio del Espíritu de Dios, pero por medio del estudio de la palabra de Dios, el espíritu de la profecía. Eso es en cuanto a la serpiente antigua que va a ser atada, ¿verdad? La que engañó a Eva, quien entró ahí, fue a Satán, y eso está desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, hasta Apocalipsis, el último libro. Amén. Pero ¿por qué en Apocalipsis dice como dragón y serpiente y pone a diablo y Satanás como dos diferentes personas? Son dos idiomas. Diablo es griego, Hasatán pues sería, Satanás es hebreo. Un nombre viene del griego. Por cierto, ese nombre, diablo, no tiene orígenes hebreo, pero se usa mucho en la palabra de Dios debido a que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero la palabra original es Hasatán o Satanás. Y la apreciación también es importante, incluso para cuando vemos algunas profecías acerca de nuestro Dios. Dijo el Señor a mi Señor, y la gente dice, miren, ahí hay dos señores. No es que hayan dos señores, ni es aquí que hayan dos diablos, ni dos satanes, sino que es un solo y es diferente
idioma en el que tiene los títulos. Amén. Voy a compartir con ustedes, les dije, hermanos, el examen que va para los muchachos del Salvador. Mire, este es el examen que va para los muchachos del Salvador. La pregunta número 1 dice: escriba el distintivo para referirse al Todopoderoso. ¿Cuál sería el distintivo? ¿Qué? No, Yahweh es nombre. Distintivo es Dios, gracias. También es genérico, distintivo y genérico es Dios. Ahora, yo ya les enseñé a los muchachos allá que no me escriban Dios con D minúscula porque no se refieren a Yahweh, se pueden referir a un hombre, a un demonio o a cualquier otro ídolo que le puedan decir Dios. Y la segunda pregunta es, el plural Elohim habla de la pluralidad de atributos, amén. Imagínense, hermanos, lo que están aprendiendo los muchachos allá. Y les voy a decir que el 90% de este examen, sin decirles que los iba a preguntar ayer, 90% ya lo contestaron. No se los he hecho todavía, solo les hice un examen oral ayer. ¿Cuántos años aproximadamente tiene la raza humana de existir? Esto es sobre la tierra, ¿verdad? ¿Cuánto? Aproximadamente. Eso es exacto, según el calendario, 6,000 años es aproximadamente. La primera creación de Dios fue mineral. ¿Qué es? El arrebatamiento de Enoc simboliza. ¿Cuál era el promedio de edad de los hombres antes del diluvio? 900 años. ¿Y cuál sería después del diluvio? 120 años. ¿Cuánto tiempo llovió sobre la tierra en el diluvio? 40 días, 40 noches. ¿Cuánto tiempo prevalecieron las aguas sobre la tierra? 5 meses. ¿Cuánto tiempo después del diluvio reposó el arca en los montes de Ararat? No, 14 no, ahí salieron. Reposó en los montes de Ararat a los 6 meses, 17 días. En el 7º mes, el día 17. ¿Y cuándo salió Noé y su familia del arca? Ese sí, es a los años, 1 mes, 27 días. Y luego dice que fue lo primero que Noé hizo al salir del arca. Amén. ¿Y qué representa ese sacrificio? El sacrificio de Cristo. Amén. Entonces, eso es con lo que estamos trabajando con los muchachos de El Salvador. Me estaba diciendo mi hija ayer, aquí el que salga predicador o el que salga pastor o el que Dios lo llame o sea esposa de pastor o algo así, aquí va a llevar fundamento. Y si esos muchachos siguen, así va a ser. Porque apenas este sería el primer examen para ellos de este semestre. Y nosotros también vamos a tener examen ya próximamente. Amén. Es un poco parecido, nada más que para ellos la enseñanza es menos profunda. Es menos profunda. Pero para nosotros, dijo Pablo, los que han alcanzado madurez, para ellos sí tengo una enseñanza diferente, dijo el apóstol Pablo. Amén. Entonces vamos al sacrificio de Isaac. ¿En qué año ocurrió el sacrificio de Isaac? No se realizó, pero ¿en qué año se lo pidió el Señor? Amén. ¿Qué edad tenía Isaac? Amén. Ahí tenemos la referencia en Jacer capítulo 22 y capítulo 23 y Génesis capítulo 22, el versículo 1 al versículo 18. Es muy importante eso, hermano. Vamos entonces a la clase de hoy y la tenemos ahí, ¿verdad? Capítulo 22 de
el libro de Génesis, el versículo 1 y el versículo 2. ¿Quién va leyendo? Amén, gloria a Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahí. Amén. Aquí hay una cosa muy importante que vamos a considerar este día en esta clase, y es la relación de el monte Moriah. Ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, pero cuando nosotros tenemos este fundamento, hermanos, incluso con este fundamento que nosotros agarramos acá en este pasaje de las Sagradas Escrituras, nosotros sabemos cuál es la razón por la cual Ismael, o sea, los musulmanes, van a pelear contra Israel en el tiempo de la gran tribulación. ¿Por qué? ¿Qué significa o qué es lo que hubo o había en el monte Moriah? ¿Qué es lo que había? El templo, ¿qué otra cosa? Más fuerte, hoy no escucho yo. Y el micrófono. Amén. Amén. Compró David la tierra del monte Moria por 600 ciclos de oro y 50 de plata. Amén. ¿Qué otra cosa? Amén. Fue donde oró Isaac porque Rebeca quedara embarazada, o los dos oraron para Así. Amén. tener un hijo. Amén. ¿Y qué otra cosa? Ahí está construida la mezquita. Amén. Gloria a Dios. Ahí en ese lugar está la mezquita. Amén. Bueno, con esas referencias y finalizando con la mezquita, entonces ahora nosotros nos podemos dar cuenta cuál es la razón por la cual Ismael, o sea, los musulmanes van a pelear en contra de Israel en Armagedón. ¿Por qué? Fíjese, hermanos, que si nosotros conocemos Génesis y le prestamos atención a cada una de las narraciones que están en el libro de Génesis, nosotros nos vamos a dar cuenta de cosas muy importantes y significativas que ya, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis aparecen, y que muchas veces nosotros o incluso los predicadores no saben a qué se refieren ciertas porciones de las Sagradas Escrituras. Porque esta clase, hermanos, es para prepararnos para eso específicamente, para poder predicar correctamente, enseñar correctamente la palabra de Dios. En Génesis capítulo 25, el versículo 5 y el versículo 6, hermana Lisette, dice acerca de los hijos de Abraham con Cetura y acerca de el hijo de Abraham con Agar. Amén, hermano. Palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. ¿Hacia dónde los envió? Hacia el oriente, a la tierra oriental. ¿A quiénes mandó por allá? A sus hijos, ¿verdad? A esos mandó para allá.
¿Por qué los mandó para allá? Porque dice que no quería que ellos heredaran juntamente con su hijo Isaac. Ahora, aquí vemos lo que estábamos diciendo hace un momento acerca de la guerra de Armagedón, hermana Yanira. Lo he dejado marcado ahí para que considere lo que Abraham hizo. Mandó a los hijos de su concubina, a Ismael y a los hijos de Cetura al oriente. Y mire quiénes son los que van a pelear contra Israel en la guerra de Armagedón, hermana Yanira. Sí. Amén, en el nombre de Jesús. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Amén. En cuanto a algunas respuestas que tengo acá, vamos a ver. Bueno, la hermana Ruth ha contestado aquí prácticamente todo, ¿verdad? Y también dice, ahí estará el tercer templo, ahí está hoy la mezquita acerca de esta pregunta. Ahora, fíjese la importancia de la profecía. Está el monte Moriah, donde el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. David, o sea, vamos por Isaac, ¿verdad? Isaac oró ahí por Rebeca para que tuviera hijos. Luego David lo compró por 600 ciclos de oro y 50 de plata. Luego ahí se construyó el primer templo, ahí se reconstruyó el segundo templo. Ahí los musulmanes construyeron la mezquita 700 años después de Cristo, porque este monte Moriah quedó bajo el dominio de los católicos. Pero los musulmanes cuando vinieron y agarraron fuerza a través de Mohamed, ellos conquistaron esta tierra y ahí pusieron la mezquita 700 años después de Cristo. Hasta ahí, hasta este día, la mezquita está ahí. Cuando el río Éufrates se seque, va a ser precisamente 4 meses antes de que termine el periodo de la gran tribulación, y se va a secar para abrirle paso a quienes, aquí dice, a los reyes del oriente. ¿Quiénes entonces fueron enviados hacia el oriente? Amén, pero cuando tengan la respuesta, agarren los micrófonos. Eso es lo que estoy pidiendo. Amén. Entonces, los que fueron mandados al oriente fue los hijos de Abraham, excepto Isaac. Amén. Los hijos de Abraham con sus concubinas fueron mandados al oriente. Entonces, una vez usted comprende la importancia del monte Moriah, usted puede comprender por qué la guerra de Armagedón y con quién va a ser la guerra de Armagedón. Ahora, mi pregunta clave aquí es: ¿con quién va a ser la guerra de Armagedón? ¿Quién va a liderar la guerra de Armagedón? Los musulmanes. Los musulmanes, pastor. ¿Y de quién entonces descienden los musulmanes? De Ismael. De Ismael. Y ahí se juntan también los hijos de Abraham con Cetura. Entonces aquí vemos una parte muy importante.
relacionada con el monte Moriah. Luego Abraham, un hombre de fe y temeroso de Dios y apartado del mal, obedeció lo que el Señor le mandó que hiciera y salió con su hijo al monte Moriah. La Biblia dice que le acompañaban unos siervos de él, ¿verdad? Abraham y su siervo. El libro de Jacer dice que quien le acompañaba era Eleazar, el mayordomo, e Ismael. Aunque Ismael fue sacado de la casa de Abraham en la época en que quería hacerle daño a Isaac, pero a la edad de 26 años, Ismael regresó a la casa de Abraham y estuvo allí por mucho tiempo y no lo despidió al oriente, sino hasta después de este sacrificio que Abraham hizo o que iba a hacer, que Dios se lo había pedido que hiciera, que sacrificara a su hijo Isaac. Hermano Noé, sería el versículo 3 al versículo 5. Amén. Amén, dice así la palabra de Dios. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Hasta ahí nomás. Amén. Entonces, aquí en esta parte dice que tomó consigo 2 siervos suyos. Si usted lee el capítulo 22 y 23 de Jacer, estos 2 siervos, el mayordomo e Ismael. Y la razón por la cual Ismael iba acompañando a Abraham era porque cuando el Señor le dice a Abraham que sacrifique a su hijo, entonces Ismael dice: yo soy el primogénito de mi padre. Una vez muerto Isaac, yo voy a recibir toda la herencia de mi padre. Y era la discusión que llevaban con Eleazar, porque Eleazar también decía lo mismo: yo soy el que he cuidado de la casa de Abraham. Cuando él muera, él me va a dejar la herencia a mí. Y usted lo puede corroborar eso en el libro de Jacer. Pero dice que estos 2 siervos de Abraham, que uno de ellos era su hijo y el otro era su mayordomo, dice que Abraham les dijo que se quedaran en cierto lugar antes de llegar al monte Moriah, y dice: iremos ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. El plural que dice iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros, eso es un plural indicativo de la fe de Abraham, porque Dios le había dicho a Abraham: dame a tu hijo. Entonces Abraham pudo haberle dicho a sus siervos: déjennos que vayamos, vamos a adorar y luego regreso a ustedes, porque Isaac ya sabía que iba a ser sacrificado. Pero Abraham dice: vamos a ir, vamos a hacer el sacrificio y vamos a volver. Esa es la visión de un hombre de fe, lo que el Señor va a hacer por medio de la fe. En fin, hermanos, la palabra del Señor dice que Abraham es el padre de la fe. O sea, hermanos, él demostró la fe por medio de las obras que él hizo, porque él bien pudo haber rehusado a su hijo, o su hijo bien se pudo haber rehusado a obedecer a Dios, pero no fue así. Ambos iban al sacrificio, y dice el versículo 6
y el versículo 7, hermana Fulvia. En el nombre de Jesús. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Amén. Entonces dice la palabra del Señor que Abraham llevaba la leña para el holocausto, la puso sobre su hijo. También llevaba el fuego y también llevaba un cuchillo. Ahora, cualquier muchacho pudo o puede resistirse a un sacrificio de esa índole. Y no estamos hablando de un niño ni de un adolescente. Estamos hablando de un hombre de 37 años, un hombre que estaba acostumbrado a estar con su madre Sara. Y la noche cuando Abraham le dice a Sara, voy a llevarme a mi hijo porque lo voy a llevar a que conozca a Yahweh y lo voy a llevar para que lo instruya. Sem, ¿sabe quién era Sem, verdad? Ajá, el hijo de Noé, que todavía estaba vivo para esa época, porque él vivió 600 años, o sea que él vivió 500 años después del diluvio, todavía estaba vivo, y le dice: vamos a ir y vamos a estar en la casa de Sem, y allá él le va a enseñar la ley de el Señor. ¿Por qué? Le dice Abraham esto a Sara, porque Sara estaba ligado su corazón al corazón de su hijo, como cualquier padre o madre está ligado su corazón al corazón de su hijo, pero más cuando este hijo es único, como en el caso de Sara. Bueno, para Abraham no era el único hijo, pero para Sara sí era el único hijo. Entonces esa noche Sara estuvo con él, lo estuvo abrazando, lo besaba, se despidió de él: y espero que vayas y regreses, hijo, y que regreses con bien. Y le dice a su esposo Abraham: si este muchacho tiene hambre, me le das de comer; si tiene sed, me le das de beber; si necesita algo, no le niegues lo que él necesita, porque tengo temor que se vaya y no regrese, porque ¿qué sería mi vida o qué sería yo sin este muchacho? Y cuando él le dice: Padre, aquí tenemos el fuego, aquí tenemos la leña, aquí tienes el cuchillo, pero aquí no hay cordero para el holocausto. Abraham, siendo profeta, porque la palabra del Señor dice que Abraham era profeta, le tocó profetizar en ese momento, hermana Camila, el versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y van juntos. Amén. Entonces dice que Abraham dijo: Dios se proveerá de cordero. Esa profecía es, ¿en qué año es esa profecía? ...1915, esa profecía. Ahora, la profecía de Génesis 3:15, que la vimos en la clase anterior, ¿en qué año es? La profecía de Génesis 3:15. No han salido todavía. Están siendo sacados en ese momento. En el año... Sí, pero eso es de la vida de Adán. Pero antes de Cristo, 4000 antes de Cristo es esta profecía de Génesis 3:15, la enemistad entre la
mujer o la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y dijimos que el holocausto que Noé hace, ¿en qué año es? De Noé. Amén. Pero quien tenga la respuesta, les pido por favor que usen el micrófono. Amén. ¿En qué año es? 1655. No. Estamos hablando de antes de Cristo. Eso es después de la expulsión. No es exacta, pero está cercana después de la expulsión. Pero antes de Cristo es... En el año 2342. 2342 antes de Cristo. Ese es el sacrificio de Noé. La primera profecía es en el año 4000 y ahora el sacrificio y la profecía de Abraham es en el año 1915 antes de Cristo. O sea, aquí hemos aprendido la cronología en las clases primeras, pero aquí vamos poniendo ya en práctica la cronología que hemos aprendido. Hermano Edwin, el versículo 9 al versículo 11. En el nombre de Jesús. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Amén. Entonces el sacrificio se iba a llevar a cabo, ¿verdad? Estaba determinado Abraham a entregar a su hijo único de Sara, ¿verdad? O sea, de su esposa. Lo iba a sacrificar, pero el Señor no hace perfecto al hombre por medio del derramamiento de sangre humana. Por eso Él no permitió. Era la prueba más difícil que estaba recibiendo Abraham. Pero el Señor le dice desde el cielo: Abraham, Abraham, y él respondió. Y dijo, no extiendas, el 12, ¿verdad? Amén. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. Entonces esta fue la provisión, la providencia de Dios. Fue y dice que vio a un carnero que estaba trabado en un zarzal, estaba de sus cuernos, y vino y lo ofreció en lugar de su hijo. Ahora, mi pregunta es, ¿este carnero a quién estaba señalando? A nuestro Señor Jesús. A nuestro Señor Jesús. Entonces, el versículo 14 y el versículo 15, hermana Lisette. Palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez,
desde el cielo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, ese es el nombre que se le dio a ese lugar, ¿verdad? Donde está hoy. Hoy está la mezquita, ¿verdad? Pero ahí estuvo el templo que edificó Salomón. El templo que edificó Salomón, otra de las cosas también muy importantes es que sus medidas eran más que lo que medía el tabernáculo. O sea que Salomón hizo un templo más grande que lo que fue el tabernáculo que edificó Moisés en el desierto. Hermana Yanira, del versículo 16 al versículo 18. Amén. Seguimos leyendo la palabra. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Esta parte es muy importante. Ahora el Señor ya une la simiente de la mujer con la simiente de Abraham. ¿Por qué? Porque de la descendencia de Abraham vino la mujer, la virgen que trajo al mundo a nuestro Señor Jesús. Si bien es cierto que vino de la simiente de la mujer, porque no hubo relación de hombre y mujer para que naciera nuestro Señor Jesús, pero ahora el Señor ha elegido la descendencia de Abraham para que a través de esa descendencia. Y el verso 16 dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová. ¿Por qué dice que por él mismo ha jurado? Porque todo juramento se hace por alguien o algo que represente una mayor autoridad o algo o alguien que sea mayor. Y no habiendo nadie más por quien jurar que sea mayor que él, dice: por mí mismo hice juramento. Entonces ahora vemos que la simiente de la mujer va a seguir a través de la descendencia de Abraham, y que Abraham profetizó que el Señor se iba a proveer de cordero. ¿Quién es la simiente de la mujer? Nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿de qué descendencia vino nuestro Señor Jesús? De la descendencia de Abraham. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? Ahorita. ¿No hay ninguna pregunta? Amén. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces con el placer del deber cumplido una vez más, gracias por haber estado con nosotros y gracias a los que estuvieron con nosotros en línea también. Gloria a Dios, tuvimos una cantidad de 10 conectados en línea. Así que gracias a todos, gloria al Señor Jesús, gracias a los que estuvimos acá, gracias a los que estuvieron en línea, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor Jesús. Nuestra hermana Camila que nos despida en oración. Amén.